bien. Aprendieron la lección. ¿Ven? Y si no, después viene la fajadura. Después. Bueno, le agradecemos la presencia a todos los compañeras y compañeras, compañeros y compañeras, y ya compañeras y compañeras, ya me pasé para el otro lado. Esta actividad que hemos planteado dentro de un ciclo que hacemos de hace muchos años, que se llama Marzo Memoria, tiene que ver precisamente con el tema del mes de marzo, que algunos piensan que es, y lógicamente es un mes que incorpora la angustia, que incorpora a veces elementos de nostalgia. El mes de marzo es un mes generalmente complicado, y Norita... Nací yo en el mes de marzo. Ah, mirá vos, entonces una cosa importante. El 22. Nosotros preferimos tener una visión más combinada, o sea, es cierto que hay una noche muy terrible iniciada aquel 24 de marzo, pero también decimos que esa misma noche generó dignidades, rebeldía, resistencia, luchas muy importantes. Acá hay una referencia innegable de esa lucha y nos queremos asentar mucho en esa cuestión para seguir manteniendo bríos, para seguir manteniendo esperanza, para seguir manteniendo fuerza para esa rebeldía que hay que poner en estos momentos y lógicamente muy posiblemente en el futuro. Estamos en la Casa de la Memoria, estamos en el patio, Norita, algunos compañeros acá de Rosario conocen un poco más la historia. Estamos en el patio que un 17 de septiembre del 77 fue asaltado por un comando combinado del ejército, la gendarmería y la policía santafesina a cargo del tristemente célebre genocida Agustín Fesser. Nosotros lo guardamos, pero esta es la persiana que tenía, y según relatos que se han ido constituyendo a partir de relatos de los vecinos más que nada, el compañero Juan Carlos Amador murió en este mismo lugar. Juan Carlos Amador, alias La Chancha, era el compañero que les ayudaba a los cieguitos a cargar los sifones, porque acá funcionaba una sodería. Indudablemente la sodería tenía que ver con una funcionalidad al servicio del proyecto de la organización a la que pertenecían los compañeros, que eran montoneros. Por supuesto, si uno rastrea en la gente más antigua del barrio, seguramente hubo escuchar una opinión, no, se hacían bombas ahí, se hacían explosivos. No vamos a entrar en ese debate, pero indudablemente esta casa cumplía, bajo la fachada de la sodería, una funcionalidad política para ese grupo político. Pero existía la sodería, y hay muchas anécdotas también de la sodería, porque Juan Carlos, La Chancha, era el que manejaba el camión. Y también hay muchos relatos sobre la habilidad de Emilio, el cieguito, el no vidente, cómo manejaba la máquina de cargar los sifones, que en aquella época se cargaba de a 2 sifones, y se ponían boca abajo. Yo me acuerdo... Y que vivían de eso. Y vivían de eso, también vivían de eso. Vivía Cookie, o sea, María Esther Ravelo, la no vidente, Emilio Etelvino, y Juan Carlos Amador. Juan Carlos Amador muere cuando el operativo entra. Muere, o sea que estamos en un lugar cargado de simbolismo, y aparte ese simbolismo no lo hacemos por nostalgia, sino que son símbolos que nos sirven como conducta. Hay tanta cobardía en estos tiempos, y digamos, no solamente en lo actual, ha habido tanta cobardía en la historia, que a lo mejor contar una historia de esta rebeldía a nosotros nos ayuda mucho, ¿no? Y la reivindicamos, y nosotros la reivindicamos, no nos causa escozor hablar de estas cuestiones del pasado. Bien, estamos en la sala Hamlet Lima Quintana, aquel hombre que está allá, un gran poeta argentino, un gran poeta ignorado como tantos otros autores. Le hemos puesto Hamlet Lima Quintana, porque Hamlet hizo la última presentación en público en Rosario, lo hizo en la Casa de la Memoria, inclusive la hizo en contra de las opiniones médicas, porque en ese momento la enfermedad lo tenía muy mal,
en contra de las opiniones médicas que le aconsejaban que no viniera esa vez a la actividad, y él dijo, yo tengo un compromiso con los compañeros, yo tengo que ir a Rosario, y esa foto es la foto estando acá, ves que se ve inclusive aquella bandera. Esa es la última actuación, y guardamos con mucho placer la última botella de Ginebra, porque Hamlet sin Ginebra no andaba, no pensaba, no escribía, no hacía poesía. La tenemos arriba, creo que Moni, arriba de la heladera de casa, creo que quedó. Y que el último pedacito que él dejó, en uno de los tantos homenajes que hicimos acá, o cuando inauguramos esta sala, la repartimos entre los compañeros y tomamos una ginebra con Hamlet, porque seguramente si Hamlet estaría acá, estaría con una ginebra y invitando con la ginebra. Esta sala se llama, porque también esta sala pretende ser un centro de la cultura popular, de la cultura rebelde, de la cultura cuestionadora. Este año vamos a cumplir 20 años de la recuperación de esta casa. O sea, el 28 de diciembre vamos a llegar a los 20 años. Parece increíble. Por ahí una compañera, Mónica, escribió algo poniendo entre signos de interrogación, 20 años no es nada, como dice el tango, que 20 años no es nada. ¿Quién se la había quedado? Bueno, esa casa, después de la apropiación, el ejército la mantiene un tiempo. Hay una anécdota que la contó Negrita. Negrita es la madre de María Esther Ravelo, que un día ella viene, porque no tenía noticias de ello, viene, que la última vez que la llamó temblando, era un día antes del secuestro, el 16 de septiembre. Negrita vino una vez y estaba la ventana aquella abierta y un hombre de civil, la casa totalmente vacía, ya habían vaciado todo, se llevaron hasta todo el mobiliario. Hay una nota de Osvaldo Valle, el brillante, que es la que comienza toda esta historia, que se llama La mirada de los ciegos, escrita en la contratapa de página 12 de diciembre, del 3 de diciembre del 93. Escribe y a partir de esa nota empezamos la pelea. Porque nosotros, inclusive los organismos de derechos humanos, desconocíamos de esta situación. Entre las cosas que comés, entre la vorágine y la carnicería que significó la dictadura y la búsqueda tremenda que implicó para los primeros organismos, los primeros compañeros que organizaron esa búsqueda, esa pelea, este caso no era conocido. Vino Negrita y de la ventana le preguntó, ¿y la gente de acá dónde está? Retírese, por favor, señora, porque esta casa es del ejército. Y por favor, retírese. Se tuvo que retirar, y la que le cuenta la historia era la gringa que vivía casa de por medio acá. Le cuenta toda la historia de cómo había sido el operativo y cómo se habían llevado los muebles. Dejaron vacía la casa. El ejército se la entrega a un centro de suboficiales y retirados y pensionados del Gendarmería. Y así como nosotros acá celebramos este tipo de actividad y a veces hacemos peña, ellos hacían la misma cosa, pero lógicamente con otro sentido. Bueno, la mantiene esa asociación, tiene personería jurídica. Nosotros contactamos con Negrita y empezamos toda la cuestión judicial, que fue, por un lado, una parte de la pelea, pero después la cantidad de gente que se paró muchas veces frente a esta casa pidiendo que la casa sea devuelta a su propietario, ¿no? O que se retirara. Los gendarmes no se abancaron la presión y se fueron. Y la casa la... Desde esa época es que existe la Casa de la Memoria, con un sentido, lógicamente, con todas las deficiencias, los límites que cualquier organización popular tiene, ¿no? Todas las bicheras y toda la falta de atributos que tenemos las organizaciones populares, pero con una dignidad que me parece no depender del Estado, no depender de ninguna empresa. Esta sala ha sido hecha por los militantes de la casa. Esto de que he visto en otras organizaciones, de agarrar la cuchara, de agarrar la pala, de empezar a saber
revocar una pared, levantar una pared, poner una ventana, poner una puerta. Todo esto lo hemos hecho los militantes de esta casa. Y este año, como son 20 años, y la verdad que en estos 20 años han pasado tantas cosas, queremos dedicar y vamos a hacer una línea de actividades a lo largo del año que tengan que ver con esa instancia. Empezamos el 8 de marzo, el día, vuestro día, ¿no? Bueno, todos los días. Yo le pregunto porque después los retos son... ¿Por qué un día? Claro, exactamente. Pero está instalado que ese día nosotros hicimos un carnaval acá frente, que realmente fue un carnaval, fue un hermoso carnaval. Hay un grupo de murgas, de jóvenes que meten una alegría y meten un estado de ánimo, una inyección así de ánimo muy importante. Estuvieron acá, después de muchos años vimos gente del barrio, participó gente del barrio, porque lógicamente no somos ideológicamente una cosa muy parecida al sentido común. Representamos un hecho para alguna ideología, representamos un hecho contradictorio, no querido, no deseado. Hay muchos vecinos que realmente no nos quieren, yo te diría hasta nos odian, tienen mucha bronca con nosotros. Nosotros lo interpretamos y tratamos de convivir, pero no resulta fácil mantener este ámbito terrorista en medio de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pero así estamos. Empezamos con el carnaval, que ha sido muy importante, mucha gente, un hecho maravilloso. Participó una de las murgas, mal ejemplo, que fue una murga que ensayó en esta sala. Y que bueno, lanzamos el año con esta perspectiva. Y lo último que quiero decir, para no hacerla, porque está el panel, ¿no es cierto? Está el panel, no hay que olvidarse de eso. Queremos decir que la tónica que le queremos dar, por lo menos a estas iniciativas iniciales, y más estando en la proximidad del 24 de marzo, hemos traído 3 o 4 discursos, 3 o 4 perfiles que representan una verdadera postura, una verdadera definición. Nosotros no somos de abrir el micrófono indefinidamente a cualquiera. Nos podrán tratar de elitista, de selecto, que buscamos cierta minoría. No. Tenemos un enfoque de amplitud en la diversidad de voces que resisten y luchan y tienen una postura de resistencia y de crítica a la situación actual. Y más un 24 de marzo que estamos valorando, se va construyendo en un momento casi yo diría particular, muy singular en esta década. Muy particular va a ser este 24 de marzo, porque indudablemente lo que ha pasado en los últimos 90, 120 días, este viraje de aceptación de un discurso que decía, o de medidas que decían que jamás iban a adoptar, han adoptado de pe a pa, de la A a la Z, de los pies a la cabeza, el programa que tantas veces esa famosa y difusa derecha le había planteado. Entonces, bueno, hay una situación muy particular y queremos dar una opinión respecto de esa situación. Contra las versiones que yo diría en el marco de defensa de esa política que se ha venido desarrollando, no todas son, no vamos a meter digamos, no es una bolsa de gatos pareja, digamos, hay gatos de todos los colores, pero digamos, hay matices de diferenciación dentro de ese apoyo a esta política de esta década. Hay una versión literaria de la prosa intelectual que cree que ha descubierto cosas muy importantes con el término destituyente, conflicto, que el proceso de la democracia es un conflicto. ¡Oh, vaya descubrimiento! Pero que en definitiva es toda una perorata intelectual que pretende legitimar las facetas más negativas y oculta dentro de esa prosa literaria hablar con sinceridad, porque a nadie se le puede cuestionar el perder el rumbo en la política. ¿Quién no ha perdido el rumbo en la política? Hay muchos ejemplos, muy pocos ejemplos de no perder el rumbo en la política, ser coherente, pero hay.
momentos en los procesos históricos donde se puede perder el rumbo, no hay ni siquiera una autocrítica de esa intelectualidad que piensa, que tiene un intelecto y que razona y que sabe de qué se trata. Y que me parece está perdiendo el gran prestigio que habían ganado defendiendo un gobierno, a nuestro criterio, indefendible. Hay otra visión de algunos compañeros que dicen, y bueno, todo lo que se está haciendo va en contra de las conquistas que se han logrado durante estos 10 años. La devaluación, etcétera, no voy a hablar acá porque eso ya es conocido por todos nosotros. Y lo que se pide es una especie de cambio de rumbo, un planteo muy tibio que todavía sigue manteniendo la idea de que este proceso puede ir por más, se puede profundizar y por ahí lo podemos encontrar hasta con la revolución. Bueno. Después hay dos aspectos que sí nos preocupan porque involucran a los movimientos de derechos humanos. Hay una postura que niega y que tiene un silencio cobarde, una cobardía de silencio respecto a lo que está pasando. No habla de Luciano Arruga, no habla de los pueblos COM, no habla de la minería a cielo abierto, no habla del fracking, no habla de las facetas más negativas, y ni hablemos del enfoque de construcción de poder del gobierno, ¿no? El silencio cobarde. Y después, lo que más nos preocupa, hay una creciente asimilación de algunos organismos a una especie de conciliación con el ejército. Este video que hemos visto últimamente, en donde Eve de Bonafine charla y habla con Milani, y que se plantean no solamente convivir, sino realizar una praxis de común acuerdo en territorio de la capital y de esta cuestión, a nosotros nos parece de una gravedad histórica tremenda y que no podemos ocultar, porque es la asimilación, ahí sí es cuando nos sentimos asimilados al sistema y es cuando se pierde la memoria y más que nada la visión de la sangre que ha costado llegar hasta este momento, ¿no? Y la sangre que costó en su momento la dictadura con los 30.000 desaparecidos. Entonces este 24 de marzo me parece que hace falta construir una diferenciación de un enfoque, no ir contra nadie, no tratar de traidores, de conversos, no ese es el problema, sino de poner énfasis en la palabra y en la diferenciación de que nosotros ni callamos, ni nos asimilamos a los asesinos y a los genocidios indicados por sus víctimas, ni tampoco tratamos de justificar literariamente o con algún discurso político el actual proceso. Entonces, bueno, esta es la posición y la posición que va a defender por lo menos la Casa de la Memoria en lo que va a ser la construcción de la marcha. Dicho todo esta pequeña y breve introducción, vamos a presentar el panel. A mí me toca presentarlo a Luisito Vázquez. Luisito Vázquez es un dirigente joven del movimiento de derechos humanos, del movimiento ecuménico por los derechos humanos. Él es el coordinador regional de esa organización, una organización nacida en los 70. En todo caso sería bueno, Luis, que contara un poco también dentro del proceso cómo es lo del... Porque si Argentina tiene una diversidad de organización y tiene diversidad y diversidad de cultura en la construcción de los organismos de derechos humanos. Bueno, el MED es uno. Luis es un compañero joven, es un compañero con el que venimos haciendo una experiencia de hace muchos años, con el que nos tenemos mucha confianza y nos pareció que de los organismos era quien podía mejor reflejar, no digo lo mismo, pero sí una coincidencia con los planteos que yo hice al inicio. Así que yo lo voy a dejar con Luisito, que es el que va a empezar el panel y después los compañeros irán presentando a los demás panelistas. Buenas noches a las compañeras y a los compañeros. Estoy muy agradecido que la Casa de la Memoria me haya invitado para poder dar, digamos, un punto de vista de lo que significan los movimientos de derechos humanos a nivel histórico, pero también en nuestro momento, en el momento en que nos encontramos en esta encrucijada que se abre a partir, bueno, no solamente del periodo democrático de 1983, sino yo diría que hay un parteaguas a partir del 2003, que es otra etapa donde, digamos, se da un proceso de complejización de lo que significa pensar los derechos humanos en Argentina, precisamente con el gobierno de Néstor Kirchner.
¿Qué es el MED en primera instancia que vos me pedías, Beto? El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos nace a finales del año 75, que comienzan a reunirse distintas iglesias para conformar un organismo de derechos humanos que trabajara dos temas que eran centrales en el 75. Uno que era el operativo de independencia en Tucumán, provincia de la cual yo soy. Yo provengo de la provincia de Tucumán y conocemos la historia de lo que fue el operativo de independencia en el 75. Y la otra, el accionar de la AAA. El organismo se funda a principios de un mes producida la dictadura militar, del 24 de marzo, y se funda como un organismo de distintas iglesias, diócesis católicas e iglesias protestantes, con algunos miembros de otros grupos religiosos, como el caso del judaísmo. Estaba muy cercano al rabino Meller, que estaba cercano a nosotros, y configurar precisamente un organismo de acompañamiento a las víctimas, casi al mismo tiempo que ya empiezan a sufrir madres, abuelos. APDH había surgido en el 75. Entonces el MED surge como un organismo de iglesias con una determinada visión de esas iglesias. Iglesias que sus líderes provenían precisamente de una determinada tradición que había emergido hacia finales de los 70, que es la teología de la liberación en América Latina. La famosa teología latinoamericana de la liberación, que algunos dicen, bueno, es postconciliar, postconcilio Vaticano II, y el hecho es que desde el lado del protestantismo también había todo un mover, una emergencia de un pensamiento latinoamericano para trabajar las problemáticas políticas, sociales y económicas de América Latina. O sea que se abre a dos aguas. Entonces esa es la tradición de la cual provengo. Es la tradición precisamente de la lucha de los derechos humanos desde un determinado paradigma que es la teología latinoamericana, las teologías latinoamericanas de la liberación. No es solo una, son varias. Entonces, desde ese lugar quiero pensar un poquito qué significa pensar hoy los derechos humanos y el movimiento de derechos humanos en Argentina y en América Latina. Pensarlo desde qué lugar, desde dos lugares, o digamos, y un parteaguas en el medio que sería el momento presente, desde dos lugares, la memoria histórica de los derechos humanos, lo que significaron los movimientos de derechos humanos en la resistencia en contra de la dictadura militar y el terrorismo de Estado, y el proyecto futuro. Una cosa que estaba muy presente en la tradición de la teología de la liberación era una palabrita compuesta, era algo conceptual. Proyecto histórico. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el proyecto histórico? Y se hablaba de ese proyecto histórico de distintos lugares. Ninguno de los lugares era, digamos, sin adjetivación, porque el concepto central era pensar el socialismo. Se le llamaba socialismo autogestionario, socialismo nacional, socialismo latinoamericano. Ese es uno de los elementos que está presente siempre en la teología de la liberación. ¿Hacia dónde vamos? Pero también desde dónde venimos para construir desde el presente. Eso es un poquito la introducción. En cuanto a memoria histórica, creo que vos corregirás después de los organismos de derechos humanos surgen diversos. Surgen, como decíamos, de distintos niveles, ¿no? APDH, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, la Iglesia Metodista estuvo muy vinculada al surgimiento de APDH, madres de Casa de Mayo, abuelos de Casa de Mayo, el propio movimiento ecuménico por los derechos humanos, SERPA, Servicio de Paz y Justicia, con el principal referente que fue Pérez Esquivel. ¿Quieren que usemos el sonido? ¿Quieren que usemos el sonido? Chicos y chicas, Sí. hola, hay sillas. Pero porque por ahí se van porque están cansados después. Si están Estos jóvenes. No, si después a las 6 de la mañana. Estos jóvenes. Cierre. Pero si usan el sonido, si usan el sonido también, Vamos a asfixiar. porque nos vamos a fijar. Además, si viene alguien, Ahora ponemos ahí. Ponemos el aire. No, a ver si la gente se cree que está cerrado. claro, Es privado conferencial esto. dejamos. Ahí está. Negociando. Bueno, dale nomás. Bueno, Ahí entonces pensar el tema del movimiento de derechos humanos y de los distintos organismos que se configuraron en la Argentina de los años 70, del 75 y del 76, nos debe llevar a construir la memoria. Y una memoria que creo que el concepto central va a ser siempre el concepto de resistencia, desde el 76 al 83. La resistencia a la dictadura militar y principalmente esto de la resistencia, digámoslo claramente, la resistencia al terrorismo de Estado. Estado, que cuando uno piensa en la cuestión del Estado, el Estado tiene que estar, la facultad del Estado es precisamente la protección de la ciudadanía. Y no lo digo la ciudadanía como algo abstracto, sino de la ciudadanía y la ciudadanía de los
más excluidos, desde los necesitados, que es un concepto central dentro de la teología de la liberación. Entonces la función del Estado es esa, hipotéticamente, en un lugar como Estado social de derecho. Durante el terrorismo de Estado precisamente se invierte esa figura y lo que se hace es generar terror en la sociedad civil. Los organismos de derechos humanos comienzan con esa resistencia a la dictadura militar y resistencia que, creo que Norita vos también lo compartís, aún continuamos en la resistencia muchos de nosotros. Continuamos en una resistencia porque el modelo que se implanta a partir del año 1976 en Argentina continúa hasta el día de hoy. Un modelo económico, político y social que para algunos dicen, bueno, hubo una discontinuidad en algunos momentos en Argentina, una discontinuidad histórica, pero la matriz económica y política de ese modelo aún perdura. Y esto creo que nosotros lo sostenemos desde el MED, pero lo compartimos con distintos organismos de derechos humanos, que esa matriz económica que se instaura en 1976, que el concepto es el neoliberalismo, pero precisamente es la reconfiguración de la división social, la división internacional del trabajo, por el cual Argentina queda subordinada al capital financiero transnacional. Ese modelo aún perdura, ese modelo aún continúa. Por más que, podemos entrar en el debate de si ese modelo está presente o no hoy, ese modelo continúa en muchos elementos. María Estela Esbampa precisamente define que estamos en la segunda etapa del neoliberalismo. Entonces, sí, el concepto de resistencia se complica. El concepto de resistencia está presente. El concepto de resistencia sigue estando presente aún después del momento del 2003. Y cuando digo qué significa el movimiento de derechos humanos, hay que pensarlo desde dos lugares. Primero, los derechos humanos implican una contradicción interna. Ya desde el mismo sistema de derechos humanos, si ustedes lo analizan, hay dos momentos constitutivos, por decir, o tres momentos si queremos hablar. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, pero también los pactos internacionales. Los pactos internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ya de por sí allí, muchas veces hay algunos analistas que dicen que hay contradicciones entre esos dos sistemas de derechos humanos. Realmente hay contradicciones. En tiempos de la Guerra Fría, había una jerarquización de determinado tipo de derechos por sobre otros derechos humanos. Y esto fue una realidad de la Guerra Fría. Fue una realidad que se desploma en 1989. Pero esos dos sistemas, o esos dos complejos de derechos humanos, se encontraban en contradicción. Un autor ecuménico, un teólogo que analiza todo lo que es el pensamiento económico de la teología de la liberación, que se llama Frank Hinckelammer, lo dice claramente: para sostener un proyecto de derechos humanos tenés que jerarquizar. Y se jerarquiza sobre determinados tipos de derechos. En la Guerra Fría, obviamente, desde el lado del socialismo real, desde el lado de lo que era el este de este sistema mundo, lo que estaba configurado era la jerarquización de los derechos económicos, sociales y políticos. Desde el otro lado, los derechos civiles, económicos, sociales y culturales. Del otro lado, los derechos civiles y políticos. Obviamente, desde una economía de mercado. Algunos hablan de una economía más humana de mercado, como las economías sociales de mercado, que es un eufemismo. Pero esas eran las jerarquizaciones. En el 1989 eso se rompe, definitivamente, y comienza el famoso proceso de globalización y la jerarquización de un determinado tipo de derecho. Frank Hinckelammer dice que el sistema capitalista lo que jerarquiza no es el derecho a la vida, sino que es el derecho a la propiedad, y específicamente el derecho a la propiedad privada. Ese es el derecho del cual dependen todos los derechos humanos para alguien que piensa en clave capitalista. Y es desde ese lugar donde nosotros hoy nos encontramos pensando el sistema de derechos humanos. Y aún no se ha roto ese paradigma. Frank Hinckelammer y Enrique Dussel, que son pensadores ecuménicos latinoamericanos, dicen que hay que repensar esta cuestión de la jerarquía de los derechos humanos y hacerlo desde otro lugar. Es el derecho a la vida y el derecho a la vida humana concreta, que significa todo un conjunto de derechos sociales, económicos y políticos que se configuran en torno al sostenimiento de la vida y de la vida buena. Y esto creo que es central para pensar el futuro. Los movimientos de derechos humanos, nuestros movimientos, creo que han jerarquizado siempre la vida humana concreta, el derecho a la vida. Desde encontrar a los compañeros y a las compañeras desaparecidos, desde encontrar a los chicos que habían sido apropiados, desde poder recuperar los nombres, hasta precisamente en los tiempos de la resistencia al neoliberalismo y del 2003 para acá también, en esto de los nuevos derechos que están emergiendo.
los derechos ecológicos, los derechos de las minorías étnicas en Argentina, los pueblos originarios, el derecho de la mujer. Entonces todos estos digamos, distintos movimientos se van configurando en una nueva etapa que se abre para pensar los movimientos de derechos humanos en Argentina y en América Latina, porque la movida es total en América Latina. Ahora la pregunta es, pensar esta memoria solamente se puede hacer en torno a esto, y esta es una de las críticas que hacemos a este gobierno. ¿Se puede pensar solamente sobre la memoria de los derechos humanos o hay que construirlos hacia el futuro? Los que estamos desde este otro lado, por decirlo así, pensamos que hay que construir esos derechos humanos a futuro. Pensamos que hay que construir un nuevo sistema mundo, como lo dice Don Wallerstein. Hay que construir un nuevo sistema mundo superador del actual. Enrique Dussel usa un término que es la transmodernidad. Tenemos que superar la modernidad en la cual se ha configurado la famosa Guerra Fría y este famoso sistema de derechos humanos dicotómico, para construir algo nuevo. Y eso nuevo es diverso, ese nuevo es complejo. Y ese nuevo, para nosotros, para muchos de nuestros organismos, implica también la recuperación del símbolo del socialismo. No puede ser el viejo socialismo, sino que tiene que ser un socialismo de nuevo cumplir. El socialismo del siglo XXI es un concepto. En Bolivia se habla de socialismo comunitario. Esa es la otra, digamos, el horizonte hacia el cual aspiramos muchos de nosotros en la construcción de ese futuro. Y es ahí donde se articula entre memoria y futuro la construcción, digamos, todo lo que es nuestras metodologías, nuestros encuentros, la construcción de nuestros consensos para la práctica hoy de los derechos humanos. Y ahí nuestra crítica al gobierno, a este gobierno nacional, que ha tenido muchos aciertos ciertamente, pero también, como todo gobierno capitalista, asentado sobre este modelo, un modelo económico, como que ya dijimos, que viene del 76 para acá, ese gobierno va a estar trazado abiertamente por múltiples contradicciones. Si no se plantea a futuro la construcción, una superación del sistema capitalista desde nuestras propias condiciones argentinas y latinoamericanas, no podemos hablar de la consecución de un nuevo sistema de derechos humanos. No podemos hablar de la consecución de lo que significan los derechos ecológicos, de lo que significan los derechos de los pueblos originarios, de lo que significan los derechos de la mujer, lo que significan toda la emergencia de estos nuevos movimientos sociales, de estos nuevos sujetos sociales, desde los cuales tenemos que realizar esta construcción a futuro. Por eso, desde el MED, y creo que también desde los distintos, bueno, desde el lugar de Noritas, desde el lugar de Adolfo Pérez Esquivel, creo que se está planteando esto de por qué no estamos de acuerdo en su totalidad con el modelo. No es, digamos, un berrinche, por decirlo así. No es un planteamiento por afectividades. Es un planteamiento por lo que venimos construyendo desde el pasado y queremos ser consecuentes con lo que hemos planteado desde siempre. El capitalismo no puede ser ni humano, ni el capitalismo puede ser... no podemos dividir entre capitalismos salvajes y capitalismos humanos. No podemos dividir entre capitalismos buenos y capitalismos humanos. Como decía Pérez Esquivel, el capitalismo está manchado de mal, sus manos están manchadas de sangre desde el principio. Por eso la necesidad de construir algo alternativo. Y lo digo desde un lugar que es un movimiento de iglesias, y ustedes dirán, bueno, sé que hay compañeros y compañeras provenientes de distintos lugares. En cierta manera, el cristianismo de sus orígenes tiene algo característico que es, durante sus 3 primeros siglos fue un movimiento no solo comunitario, fue un movimiento que, si ustedes analizan hasta los dichos más conservadores de los padres de la Iglesia, se hablaba abiertamente en contra de la propiedad privada y del derecho a la vida completa. Entonces, incluso se hablaba, bueno, que eran como especie de primitivos comunistas. Entonces, desde ese lugar, creo que nosotros tenemos que analizar la construcción del futuro. La superación de la propiedad privada como derecho jerárquico que organiza todo, para que sea el derecho de la vida humana concreta. Y por supuesto, son dos derechos antagónicos. De allí que creo que desde nosotros, desde nuestro organismo, queremos seguir en esta construcción del futuro, en esta construcción de un socialismo, que sea un socialismo del siglo XXI, donde, digamos, ese otro mundo posible que se hablaba del Foro Social Mundial, ese mundo posible es un mundo donde quepan todos, pero un mundo donde quepan todos precisamente desde el derecho a la vida. Y permítame cerrar con una frase evangélica, que es una metáfora, pero creo que resume todo esto, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Creo que desde nuestra construcción estamos buscando esa bienaventuranza. Muchas gracias.
agradecer también en nombre de la Casa de la Memoria a todas las compañeras y compañeros presentes. Hay que también aclararle a Norita que acá hay uno haciendo un pantallazo, hay sobre todo mucha militancia, o militancia joven, militancia popular de nuestra ciudad y del cordón industrial. Queremos agradecer porque bueno, son los mismos compañeros y compañeras que después día a día caminamos y seguimos en la lucha durante todo el año. Y entre ellos, bueno, a mí me toca presentar a una compañera y un compañero, dos jóvenes de acá cerca, su militancia la desarrollan acá cerquita, en un barrio popular, bueno, que hace 2 años, más o menos, un poco más, hubo un hecho que tomó relevancia a nivel nacional, que fue el asesinato de 3 jóvenes militantes de ese movimiento del 26 de junio, a manos de una banda narco. Bueno, y a partir de ahí se ha instalado algo que ya venía hace tiempo instalándose en nuestra ciudad, que es el problema del narcotráfico y todo lo que ello conlleva, o sea, en términos culturales, políticos y sociales. Bueno, vino el Pitu y vino la compañera Brenda, que ya tuvimos la oportunidad de estar con ella en Venado Tuerto, junto con Ana, otra gran compañera y militante de la ciudad de Venado Tuerto. Así que bueno, le dejamos la palabra a los chicos. Bueno, buenas noches a todos y a todas. La verdad, en principio agradecer para nosotros, desde ya que es un gusto que nos invite a participar de este panel La Casa de la Memoria, y además y por sobre todo es más gustoso aún estar en terrible panel con terribles compañeros, a pesar de que lo presente el Beto. Muy bien esa celebración. No, realmente es un gusto y un honor. Nosotros por ahí venimos a contar una experiencia concreta y de alguna manera la valoración y los aprendizajes que fuimos extrayendo de ella. Una experiencia, si se quiere, por demás luctuosa y que nos embargó de dolor, pero que al mismo tiempo encontramos en eso la posibilidad de salir a luchar para, como decía recién Lisandro, visibilizar una problemática estructural que, si bien se venía mirando hace mucho tiempo, también es cierto se encontraba muy fuertemente acallada en el conjunto de la sociedad, y que hasta extremando un análisis histórico, un recorrido histórico, tiene y mucho que ver con una de las enormes deudas que tiene este país en términos de la recuperación democrática a la fecha, que es la depuración y verdadera e integral democratización de la fuerza de seguridad, digamos. Por ahí contar brevemente el caso del triple crimen de Villa Moreno, digamos, ese eufemismo es con el cual los medios de comunicación bautizaron al cobarde asesinato de 3 jóvenes compañeros nuestros, de Jerez, Mono y el Patón. Eran tres jóvenes militantes que la verdad tenían un carácter envidiable a la hora de sortearle el mal paso que puede llegar a condenar la vida, si se quiere, por el solo hecho de haber nacido en un entorno periférico. Y los pibes la verdad que tuvieron una capacidad sumamente envidiable para ponerle el cuerpo a los sueños, para poder sortear un mal paso y para salir en busca de sus compañeros, de sus pares, que son los pibes del barrio que tenían ganas de organizarse y no encontraban oportunidades concretas por una realidad muy lamentable, que es el retiro del Estado en su función de asistencia social de los entornos periféricos, y algo más triste aún, que es quién ocupa esos lugares y para qué. Digamos, hoy hay una realidad muy triste en los barrios periféricos, que es que gran parte de ese rol asistencial que dejó vacante el Estado es ocupado por bandas narcocriminales, digamos, que son los que abastecen a varias copas de leche, a comedores populares, un sinfín de emprendimientos de asistencia social que se dan en las periferias urbanas de nuestra ciudad, digamos. El caso de los pibes, nosotros decimos que la lucha que originó el caso del triple crimen de Villa Moreno pudo poner en debate determinadas cuestiones que se encontraban fuertemente acalladas en el conjunto de la sociedad, y hasta con nomenclaturas muy particulares, digamos. Hay un dato que es muy figurativo y que tiene que ver que uno, cuando lo piensa detenidamente y cuando tratamos de analizarlo con algo de frialdad, si se quiere, por el recorrido histórico de los 2 años que precedieron al triple crimen de Villa Moreno, el propio triple crimen de Villa Moreno no cobijaba ninguna novedad. Esto es fuerte lo que estoy diciendo, digamos. El asesinato de 3 pibes de entre 19 y 21 años en esta ciudad no cobijaba ninguna novedad, pero
Si uno toma los datos estadísticos de la cantidad de homicidios dolosos del año 2011 respecto al 2010, ve que en ese periodo interanual de análisis hay un crecimiento del 29% de la tasa de homicidios, una locura, digamos. 2011 terminó con 165 homicidios de pibes jóvenes en la ciudad de Rosario, por lo cual uno tenía derecho a pensar que el triple crimen de Villa Moreno no tenía por qué despertar ninguna interpelación en el conjunto de la sociedad, porque esos 165 homicidios habían sido acallados por una nomenclatura que era la del ajuste de cuentas. En esta ciudad, prácticamente hasta semanas posteriores al triple crimen de Villa Moreno, el ajuste de cuentas era la nomenclatura que de alguna manera funcionaba para que las repetidas muertes jóvenes pasen inadvertidas, inopinadamente por las páginas de los diarios de esta ciudad, sedimentando obviamente crónicas policiales que jerarquizaban la información que extraían de la propia institución policial, que son las fuentes que inmediatamente después de un hecho delictivo acercan información al diario. Bueno, esta repetición de ajuste de cuentas, digamos, lo que redundaba era en sedimentar un sentido del común de se matan entre ellos. Digamos, en última instancia son, por lo general, y así lo indican las estadísticas, muertes de pibes entre 18 y 35 años en su abrumadora mayoría, y también en su abrumadora mayoría estos homicidios se dan en entornos periféricos, en barrios populares de la ciudad. Tendrá que ver con el delito, tendrá que ver con el narcotráfico, tendrá que ver con el desguace de autos. Bueno, lo importante es que se matan entre ellos y entre las avenidas. Por ahora, si se quiere, estamos salvaguardados, digamos. Eso a su vez también, de alguna manera, se coligaba con algo que es histórico, que tiene que ver con la selectividad estigmatizante del sistema penal de esta provincia y de cualquier provincia de este país, que básicamente de esos 165 homicidios creo que solo 2 fueron esclarecidos, digamos. Hoy por hoy, en esta provincia de Santa Fe, menos de la mitad de los homicidios son esclarecidos. El año pasado terminaba con 268 homicidios, triplicando la media nacional en lo que refiere a la tasa de homicidios dolosos, digamos. Entonces nosotros, precisamente contra lo que tuvimos que salir a luchar fue contra toda esa maquinaria que de alguna manera pretendía perpetuar en el anonimato el asesinato de nuestros compañeros, digamos. El día 2 de enero, la tapa del diario La Capital decía: asesinaron a 3 pibes en venganza por un acto delictivo cometido con anterioridad, digamos. Ese fue el título del diario La Capital, el diario de mayor tirada de la ciudad de Rosario. Además, en el cual dentro de la nota, y para nosotros inclusive esto sigue siendo lo más preocupante, de alguna manera volvían a naturalizar este homicidio mintiendo falazmente, diciendo que los pibes habían sido partícipes de un enfrentamiento, que estaban armados, que a pesar de su joven edad tenían una importante gravitación en la barra brava de Newell's. Pero además, y lo más jodido de todo, es que los pibes que murieron contaban con un frondoso prontuario penal. Y acá es lo que a nosotros siempre nos interesó remarcar, y muy contundentemente. A ver, eso es mentira, terriblemente mentira. Los pibes no tenían un solo antecedente penal. O sea, para nosotros hubiera sido muy fácil salir a decir, a ver, le están pifiando y por feo porque los pibes no tenían antecedentes penales. Lo jodido de todo es que hubiéramos caído en la misma naturalización de estos repetidos homicidios. Aún así los pibes hubieran tenido prontuario penal, aún así los pibes hubieran sido partícipes de un enfrentamiento. Es el Estado el que debe intervenir para que esto no pase, para prevenirlo tan siquiera, digamos. Ese era el nivel y sigue siendo en alguna medida el nivel de cinismo que se ha impreso en el conjunto mayoritario de la sociedad, y fue contra esa nomenclatura del anonimato contra la que tuvimos que salir a pelear en primer término, como primer plazo, y decir: el Jeremón y el Patón eran 3 militantes sociales, 3 pibes de familia, 3 compañeros, amigos que, como cualquier joven, se divertían, hinchaban los huevos, pero además tenían un compromiso realmente muy fuerte con el barrio y con los jóvenes de su propio barrio y de tantos otros barrios, digamos, donde está el movimiento. Y ahí, si se quiere, en ese sentido, se nos presentaba también el segundo desafío, que tenía que ver con algo más, si se quiere, de poder salir a pelear contra esta interpretación o contra esta perspectiva de entendimiento que ya se había consolidado en la ciudad, que tiene que ver con la naturalización de las muertes jóvenes, que el desafío que se planteaba, decía, era
tratar de inscribir, sin forzarlo, pero como había sido, tratar de inscribir el asesinato de nuestros compañeros en el marco de una matriz estructural que viene asesinando joven tras joven y que viene mostrando un desprecio absoluto por la vida humana, que para nosotros claramente tiene que ver, por un lado, y que suena rimbombante, que es la empresa del narcotráfico, pero que no es solo eso y que la empresa del narcotráfico, si se quiere, es apenas una parte de lo que está pasando y que nosotros ubicamos el problema estructural básicamente en el autogobierno de la fuerza policial y decimos, porque muchas veces pasa inadvertido, el problema es político, digamos. El hecho de que exista autogobierno policial es una decisión política que desde el 83 hasta la fecha, absolutamente todos los gobiernos la vienen ensayando, y en Santa Fe lo que viene sucediendo, a nuestro entender, es que se ha empezado a agrietar algo muy extendido que es la estrategia del doble pacto. Nosotros lo que decimos, y ahí tratamos de inscribir la muerte de los compañeros y la interpelación que generó la lucha que originamos después del asesinato, para nosotros claramente, digamos, en esta ciudad de alguna manera venía bastante prolijo esta estrategia del doble pacto, que tiene que ver muy genéricamente, por un lado, el poder político delegar en la cúpula de la institución policial el gobierno de la seguridad pública, digamos, desentenderse absolutamente del gobierno de la seguridad pública para delegarlo en la institución policial y ese pacto político policial, y al mismo tiempo la cúpula de la fuerza policial pactando con los entornos delictivos para manejar el delito en límites tolerables, digamos. Que el delito, a su vez, no genere condiciones o no ponga condicionamiento o genere condiciones de ingobernabilidad para la propia gestión, pero que al mismo tiempo tampoco el delito se salga de un límite o de un cauce natural de regulación de la policía para que no ponga en duda el propio poder y potestad de mando en el territorio de la fuerza policial, digamos. Con el narcotráfico puntualmente, y lo que viene sucediendo en esta provincia con otras, por la diversificación de esto, pero que viene sucediendo en todo el país, con el problema del narcotráfico, es que esto empieza a agrietarse porque las condiciones de que prospere el narcotráfico han cambiado en los últimos años, y mucho, digamos. En los últimos años el narcotráfico, la producción del narcotráfico ha cambiado y se ha consolidado una realidad, por lo menos en este país, de que se ha diversificado y horizontalizado el mercado del narcotráfico, digamos. Hoy el narcotráfico hay una realidad que es, lamentablemente, que está democratizado por una sencilla razón, y es que se consigue muy fácil la pasta base de países fronterizos. Este país creo que es el que menos regulado de Latinoamérica tiene la venta de precursores químicos, que es con lo que se destila el clorhidrato de cocaína. Y todo eso ha redundado en que se empezaron, por lo menos es la experiencia que vemos en la ciudad de Rosario, empezaron a aparecer de forma sostenida cocinas en los propios territorios, digamos. Se perdió lo que hasta hace algunos años se sostenía, que eran 4 o 5 familias que uno identificaba fácilmente como abastecedoras de las bocas de expendio, trazando el mapa de la ciudad de Rosario en 4, uno podía identificar claramente a qué familia le correspondía abastecer a cada uno de los kioscos. Hoy esto dejó de ser así, el negocio de narcotráfico se ha horizontalizado, digamos, y esto lo que le va de suyo a esta problemática, lamentablemente, es que al horizontalizarse el comercio del narcotráfico, al crecer también sostenidamente el consumo de drogas, lo que trae aparejado es un natural recrudecimiento de la violencia y la confrontación de las bandas que disputan el territorio de la venta, y un enquistamiento aún más fuerte también en los entornos periféricos, en los barrios populares, digamos. Y ahí, o por lo menos nuestra valoración es que este proceso, por lo menos en los últimos 10 años, en la ciudad de Rosario, se vio aparejado de algo también muy grave, que fue el retiro cuasi total del Estado de los barrios. Nosotros decimos el retiro de los barrios casi total porque se retiró el Estado en su faz de asistencia social, de inclusión social, de promoción de derechos, pero se conservó una presencia estatal casi omnipresente en los entornos periféricos, que es la de la policía de la provincia de Santa Fe, que valga la paradoja, es la que regula y participa principalmente del delito del narcotráfico, entre otros tantos delitos de los que forma parte, digamos. Entonces, en este sentido, lo que confluye en los entornos
territoriales periféricos es una juventud que ha quedado sin ningún tipo de amparo y además fuertemente hostigada por la policía. Digamos, hoy lo que sucede con la juventud que habita los barrios populares es que no tiene nichos primarios de dónde estructurar identidad. Digamos, hoy los pibes de entre 18, el 80% de los pibes de entre 18 y 25 años del sur de la provincia de Santa Fe no terminan sus estudios secundarios. El acceso para los pibes al mercado formal del trabajo es prácticamente una ilusión. Los clubes de barrio prácticamente están diezmados y no hay políticas públicas de contención y participación para convocar a esa pibada. Y lo que encuentran lamentablemente los pibes en el barrio no es solo el narcotráfico como una salida dineraria fácil, digamos, porque eso también es otra mentira que se ha instalado y que nosotros tratamos de combatir fuertemente, porque ahí también está la lucha estructural de este fenómeno, digamos. Los pibes en los barrios no son soldaditos o participan de tal o cual barra brava porque encuentran en eso una salida dineraria fácil. Claramente, digamos, la materialidad de ese dinero ayuda y mucho en hacer esa opción, máxima en una sociedad que los invita sostenidamente a consumir algo que es inalcanzable, digamos. Pero los pibes lamentablemente encuentran en los entornos delictivos, encuentran hoy en la violencia nichos de identidad, digamos. Hoy los pibes en los barrios son alguien teniendo un arma, son alguien siendo el soldadito de tal o cual búnker y siendo el mandamás que deja pasar o no a la doña a hacer el mandado. Y lamentablemente esa es una realidad contra la cual los movimientos populares, los movimientos que intentamos en territorio generar espacios donde la pibada pueda reencontrarse, donde pueda generar identidad siempre arraigada en proyectos compartidos, a futuro. Los movimientos populares estamos dando esa pelea completamente en soledad en los territorios, digamos, y lamentablemente lo que se da es una lucha frontal casi natural que se entabla con los entornos delictivos, porque básicamente lo que se disputa son los pibes, digamos. Si los pibes van a ser soldaditos de un búnker o si los pibes van a participar de la murga del movimiento, o van a estar en la cooperativa, o van a participar del espacio de jóvenes, o van a participar del bachillerato popular que tengo entablado, un colegio secundario también para que los pibes puedan terminar sus estudios secundarios. Bueno, me parece que esto es un poco la realidad más concreta que, si se quiere, se vive hoy en los barrios populares, pero que no deja de tener una ligazón que decíamos al principio con una de las deudas más grandes de esta democracia, que es un saneamiento profundo e integral de la fuerza de seguridad, digamos. Hoy lo que ha conseguido la lucha por justicia para Jeremón y Patón es no solo que se haya interpelado fuertemente al conjunto de la opinión pública, y que necesariamente se haya puesto en debates temas estructurales tan sensibles como el narcotráfico, como el autogobierno policial y como la necesidad de cambios estructurales en una agenda de seguridad pública, sino que al mismo tiempo hemos incursionado una pelea muy fuerte para que avance la causa judicial propiamente, digamos. También lo decíamos antes, en esta provincia menos de la mitad de los homicidios se esclarece, así que el hecho de marcar un punto de inflexión en esa causa judicial, que requiere que los condenados, que los procesados obtengan las condenas que anhelamos, es más que necesario también para ponerle un coto a la impunidad, digamos. Nosotros lo que decimos es el hecho de poder generar un punto de inflexión en la causa judicial del triple crimen de Villa Moreno no se constituye solo una cuestión tribunalicia, sino que quizás es una de las cosas que más allegada está hoy a una cuestión de seguridad pública, digamos. El hecho de que se den las condenas que anhelamos es necesariamente una cuestión de seguridad pública, y por suerte en esa causa hay 5 procesados por la autoría material del triple crimen, por el triple homicidio de nuestros compañeros, y a su vez algo que no registra precedentes muy inmediatos en la historia penal de la provincia es que en una causa conexa hay 3 policías, 2 de ellos de jerarquía, también procesados por el incumplimiento de deberes de funcionario público y el encubrimiento y la protección policial que se ofrendó para que el triple crimen sea posible. Esto hago mención no solo para compartir los frutos de la lucha, sino también para compartir una valoración y agradecer la labor que ha desplegado el doctor Olivares, uno de los abogados de la causa, y que desde un primer momento se ha puesto a disposición desinteresadamente. Así que valga el agradecimiento también y la valoración al doctor Olivares, que está ahí peleándola desde el primer día. Una labor muy interesante y muy importante. Y bueno, digamos,
ese proceso también de lucha, también para que finalmente sea justicia por nuestros compañeros que Moro y Falcón, al mismo tiempo se complementa con algo que nosotros siempre dijimos, que es que no queríamos sacarle el cuerpo al territorio, a la militancia cotidiana en los barrios, porque en suma es ahí precisamente donde se juega la suerte de los pibes, digamos. Nos parecía un poco un exabrupto salir a la calle a pedir justicia por los pibes y dejar los barrios con la militancia territorial concreta y cotidiana librada a su suerte, sino que necesariamente al mismo tiempo que de pedir justicia para los pibes y de denunciar todas estas cosas que veníamos diciendo, necesitamos redoblar los esfuerzos y profundizar los proyectos que venimos territorializando en cada uno de los barrios, digamos. En ese sentido, la Brendita es una compañera, una gran compañera, a pesar de su joven edad, de Barrio Moreno, el movimiento 26 de junio del Frente de Santillán. Es participante del Espacio Jóvenes y creo que va a contar un poco de lo que se trata del Espacio Jóvenes. Bueno, a mí me toca, de alguna manera, estoy un poco congestionada ahí, de alguna manera representar el Espacio Joven y contarles qué es un espacio joven para nosotros, qué significa y qué buscamos. Bueno, un espacio de jóvenes es un espacio donde obviamente asisten una parte de jóvenes. Ahí está. Bueno, donde la juventud tiene posibilidad de expresar sus pensamientos libremente, donde se comparten objetivos sociales y personales que ayudan a querer cambiar la realidad que se vive día a día, donde queremos transformar la realidad de una injusta justicia, donde matan a pibes con la mayor impunidad que se le hace posible. Y espacios como estos tienen que ver mucho con lo que nosotros buscamos, que es de alguna manera defender nuestro derecho. Porque de alguna manera te dicen que por el hecho de ser jóvenes no debemos ni deben callarnos. O sea, nosotros somos nosotros no queremos transformar nuestra realidad, sino transformarnos nosotros mismos. Porque nos dicen que nos van estigmatizando por el hecho de vivir en un barrio periférico o usar llantas y viseras deportivas. Y el espacio de jóvenes abarca 3 barrios de Rosario. Moreno, Villa Honda, Tablada y un nuevo barrio que se adhirió con nosotros, que es el barrio Alvear. Y bueno, a pesar de lo que pasó con los pibes, yo soy nueva en el espacio joven, no soy tan vieja, pero dolió mucho lo que pasó con los pibes, porque buscaron de alguna manera, estoy un poco nerviosa, tratar de darle una explicación a 3 muertes, ajuste de cuenta, que eran barra brava, que tenían antecedentes, y creo que no tiene explicación las muertes, porque me duele mucho hablar de los pibes. Yo no los conocía, pero creo que no puedo seguir. Bueno, a mí me tocó en realidad la tarea más fácil, porque podría decir, me toca presentar a Nora Cortiñas y ya está, ¿no? Pero yo soy comunicador social y me gustaría agregar algunas cosas, obviamente, al cuadro de situación que pintaron acá los compañeros, porque me parece que aquel cambio de paradigma del que se hablaba en el arranque de la charla tiene que ver con terminar por ubicar al ser humano como valor central de una sociedad. Si hablamos de una democracia donde funcionen relativamente bien los 3 poderes que se supone conforman a esa democracia, deberíamos encontrar en el trabajo de cada uno de esos poderes
la posibilidad de que todo lo que se haga allí esté contemplando al ser humano como valor central. Si hoy hacemos una suerte de radiografía de cómo están trabajando esos poderes, por ejemplo, en la Argentina, pero no es materia exclusiva de la Argentina, por cierto, porque es una crisis mundial la que estamos atravesando, con una concepción capitalista que ya hace muchísimas décadas que dio muestras de estar acabada, pero como perro que se muerde la cola, sigue insistiendo, ¿no?, en refundarse. Podemos encontrar que ni el Poder Judicial aplica las concepciones de leyes, ni considera en su estudio las posibilidades que abarquen la amplitud de derechos que necesitan los ciudadanos para vivir, que los legisladores habitualmente son un trampolín para ser futuros presidentes y en el medio lo único que hacen es aumentar sus cuentas bancarias y discutir algunas secundariedades de las cuales no se ocupaban cuando no eran legisladores, cuando muchos de ellos por ahí provenían de movimientos sociales donde trabajaban con la gente. Pero pareciera ser que el entrar en algunos lugares cambia los principios de condición humana para alguna gente. Y si hablamos del Poder Ejecutivo, tenemos muestras más que acabadas en estos más de 200 años de la Argentina, que jamás hubo una concepción de revisar cuál fue la matriz sobre la que se creó nuestro Estado y en base a qué. Nunca nos permitimos esos debates por distintas razones, entre otras cosas porque yo estiraría el plazo que mencionaron los compañeros, sobre todo Luis, cuando hablaba del 76 hasta acá. La fundación del Estado argentino en realidad se fundó sobre la masacre de millones de personas, sobre el apropio de los territorios de esas personas, sobre la esclavitud y la mano obra barata de esas personas. A partir de allí se configuró un Estado nacional pseudodemocrático que permitió que algunas familias vivieran muy bien y algunas, muchas más, vivieran muy mal. Y en el medio, mucha gente murió. Si nosotros nos ponemos a revisar nuestra historia, vamos a encontrar muchísimas similitudes con esta última década. En todo caso, lo que varía es el maquillaje, y el maquillaje tiene mucho que ver con el escenario que se va presentando, que no siempre es el mismo. Pero yo tengo la sensación de que la obra siempre ha sido la misma. Lamentablemente, en nuestro sistema presidencialista, la Argentina siempre dejó mucho que desear, siempre fue un poder de pocos y un abuso contra muchos. Esos muchos hoy, eso es cierto, empiezan a ser más allá de los discursos que se establezcan, y eso lo dicen y lo indican las diferentes cifras de las organizaciones que trabajan contra el delito y la represión en la Argentina. Bastaría con mirar nada más los últimos 2 informes que hizo CORREPI para saber perfectamente que en la última década es la década más decadente en términos del cumplimiento de derechos humanos en la Argentina. Es donde hubo mayor cantidad de muertos, mayor cantidad de atentados, mayor cantidad de gatillo fácil y donde siguió habiendo desaparecidos. Los periodistas tenemos un rol al respecto. Habitualmente se nos dice que somos corporativos y no es que no digan la verdad, sino que por ahí es una verdad a medias, porque no todos los periodistas formamos parte de corporaciones. Algunos que vamos trabajando en algunos campos empezamos a ser señalados, como tantos compañeros decían acá, y como seguramente Nora va a ahondar en algunos testimonios, por aquellos sectores que siguen denotando una posición de poder. Y entonces es muy difícil trabajar en el periodismo desde ese lugar. Sobre todo si el periodismo dejó de ser un bien de comunicación social para transformarse en un negocio empresarial de propaganda mediática, en el cual basan sus desarrollos todas las empresas. Y entiéndase, cuando decimos empresas, también las empresas sociales. Porque cuando vemos cómo los políticos instrumentan su maquinaria de poder, lo hacen con los medios de comunicación y en base a lo que dicen los medios de comunicación.
El lenguaje también es un tema que nos va a afectar y mucho a la hora de revisar los derechos humanos. Porque, por ejemplo, hay que explicar cosas obvias todo el tiempo, pero resulta que ahora algunos empezaron a dar cuenta que darle agua a la población es cumplir con un derecho humano elemental. Resulta que ahora se empezaron a dar cuenta de que los chicos tengan una educación digna o que haya atención en salud es un elemento de cumplimiento de derechos humanos. Y sin embargo, esos tres poderes en su conjunto son los que terminan generando que nada de eso se cumpla para un grueso de la población en la Argentina. Personalmente trabajo en el campo de los derechos indígenas y antes de presentarla así ya definitivamente a Nora, me gustaría agregar 2 o 3 cosas que tienen que ver con eso. Cuando hablábamos de cómo se fundó el Estado argentino, decíamos que se hizo sobre la masacre de millones de personas. Esos millones de personas eran originarios. Eran los mismos originarios, eran los antecedentes de los mismos originarios que hoy están acampando en Plaza de Mayo o que andan recorriendo el país, mendigando en cada intendencia el bolsín para poder comer y llegar a fin de mes. Eran los mismos originarios que son rechazados en los hospitales públicos de última generación, en las provincias del norte argentino o del sur de los Andes, por una cuestión de discriminación racial profunda. Eran los mismos originarios que hoy siguen reclamando exactamente las mismas cosas que en el inicio. Hace poco más, casi 2 años, publiqué una nota en donde mencionábamos el tema de que casi 10 millones de hectáreas en la Argentina están en conflicto. Datos parciales de distintas universidades. Son más de 500 comunidades indígenas, también datos parciales, que están en conflicto con sus territorios, porque no hay datos oficiales. El Estado no releva esos datos, porque significaría seguramente tener que decidir qué se va a hacer con la tierra en la Argentina, cosa que nunca se quiso abordar. Para que nos hagamos una idea, casi 10 millones de hectáreas son prácticamente el 48% de la soja plantada en la Argentina, que ya de por sí es un experimento fatal en términos porcentuales que no existe en otra parte del mundo. O sea que es mucha tierra y estamos hablando de datos parciales. Pero no es solo la cuestión del apropio, sino el cómo se lleva adelante el apropio. Porque se sigue matando a la gente. Y ya no solo cuando cortan la ruta, que llega la policía. Mucho antes, con la falta de agua, con la falta de alimentación, con la falta de atención sanitaria, la gente se muere en el norte argentino. De tuberculosis, básicamente. Una enfermedad supuestamente erradicada en la Argentina y declarada como tal. Tres de cada 10 niños en el norte argentino se mueren antes de llegar a los 3 años. De eso estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos. De eso estamos hablando cuando hablamos de incumplimiento de derechos humanos. De dejar morir a nuestra gente como agua que se escurre entre los dedos. Por supuesto que en todo lo que tiene que ver con nuestra historia y puntualmente con el terrorismo de Estado implantado por esa dictadura cívico-militar eclesiástica que se montó en la Argentina después del 76 y previo, ya con la AAA en realidad. Por supuesto que en base a eso hay todavía mucha tarea que hacer y algunas cosas se hicieron. Pero esos no son los únicos derechos humanos sobre los que nos merecemos actuar los argentinos. En definitiva, eso involucra a un bolsón muy importante de la sociedad argentina, pero sigan creyéndome que es al menos todavía una minoría en torno a la cantidad de gente que hoy no ve cumplidos sus derechos humanos elementales en todo el territorio. Y de eso tenemos que hablar los comunicadores sociales.
cuando podemos, cuando nos dejan, o en donde sea. Este es uno de esos lugares. Yo vuelvo a agradecer la invitación. Hace poco tiempo estuvimos con Félix Díaz acá y hablábamos más o menos lo mismo, quizá. Es una invitación importante porque sí, 20 años es mucho, pero de cara a lo que vinimos haciendo, 20 años no es nada. Eso está más que claro. Y voy a sacar mi netbook, porque me pensé qué podíamos aportar que no fuera un dato histórico o un dato periodístico, y me voy a tomar el atrevimiento de parafrasear a alguien que alguna vez supo hablar muy lúdicamente sobre el tema de los derechos humanos. Cuando el presidente, cualquier presidente, se preocupa tanto por los derechos humanos, parece evidente que en ese caso derecho no significa facultad o atributo o libre albedrío, sino diestro o antizurdo, o flanco opuesto al corazón, lado derecho, al fin. A eso se refiere. En consecuencia, ¿no sería hora que iniciáramos una amplia campaña internacional por los izquierdos humanos? Mario Alén. Gracias por esta presentación. Voy a pedir un recreo de un minuto. Necesario. Necesario por derecho humano. Humano.